La Procuraduría General de la Nación camina con optimismo hacia el futuro, afrontando los retos que deja la fractura social, política, cultural y moral de nuestro país. Bienvenidos a Procuraduría Ciudadana. Colombia reclama la revolución de la ética para que ser pillo deje de dar estatus y para que nuestros referentes culturales no sean los inescrupulosos o los sicarios. ¿Pero esto será posible? Esta pregunta y otras las responderán el procurador Fernando Carrillo y el periodista Juan Gozaín en una conversación sobre el flagelo que más nos afecta a los colombianos, la corrupción. Mi querido Juan. Hola, ¿Cómo procurador. estás? Oye, ¿qué es esta belleza de vista? Me alegra mucho saludarlo. No, Juan, qué maravilla estar acá. Aquí yo soy el que te tengo que preguntar cosas a ti, pues porque yo estoy en un grado de impotencia frente a lo que está sucediendo. No, señor. Que es complejo. No, señor. Es que yo llevo días, meses, diciendo apenas tenga una oportunidad un poco tranquila, serena, intimista como esto, entre libros y cosas. Quiero hacerle una pregunta al procurador. Más curiosidad periodística que noticia. Antes de ser procurador, antes de asumir el cargo, quiero decir, usted obviamente tenía información de lo que estaba pasando, tenía noticias, tenía etcétera. Después de asumirlo y después de la experiencia que lleva, ¿qué cuánto ya? 22 meses, Juan. 22 meses. Ya 2 años Ya prácticamente. 2 años, en enero 17, 2 años. Después de 2 años de experiencia, ¿el asunto es peor o mejor de lo que usted se había imaginado? Es mucho peor, mi querido Juan. ¿Verdad? Esto es una avalancha de hechos nuevos. Aquí hay un gran teórico de la corrupción que es el profesor Luis Jorge Garay. Y él ha dicho que pasamos como de la corrupción pequeña, de la microcorrupción a la macrocorrupción. Ah, los centavitos y la Así cosita es. y la platica. Así es. El sobornito, el típico funcionario ese de la administración que recibió un soborno, eso ya no existe. El pobre policía de tránsito de la calle. Así es. Como lo que nos enseñaron en el colegio, pues esto nace, crece, se reproduce, no muere, se transforma, se sofistica, se digitaliza, se moderniza y realmente es una avalancha que además tiene connotaciones internacionales, ¿no? Lo que vimos en el caso de esta multinacional brasilera era una máquina de sobornos, Juan, que tenía además todas las características de una red criminal muy sofisticada que dejó atrás esos cuentos del que cobraba comisiones hace 20, 30 años en Colombia. Una cosa muy grave realmente. Es decir, hoy tenemos una monstruosa corrupción. Así ¿Quiere es. que le diga una cosa, lo que más me preocupa a mí? La destrucción de las bases morales de la sociedad. Exacto, Ni siquiera es la plata. así es. ¿Quiere que le cuente un cuento? Mire, para ilustrarle eso de las bases morales. El otro día, una señora en la calle en Cartagena me dijo, ay, esto de la corrupción cada día peor. Don Juan, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Y le dije, es peor, señora. ¿Qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? Si eso es lo que están aprendiendo los muchachos, procurador. Claro. Eso es lo que Así están es. viendo, que al que roba, el que saquea, le dan la casa por cárcel. Cuando lo condenan. Y como usted bien dice, vienen las monstruosidades internacionales. Mire, y se encuentra uno mezclado en esto los nombres más importantes del país. Y entonces, ¿qué dejamos? Por Dios, ¿qué lección moral estamos dando? Así es, Juan, yo creo que ese es el enfoque adecuado además porque al fin y al cabo, bueno, tenemos un déficit fiscal y de recursos, y aquí se queda un hueco grande, pero el mayor déficit es de ética pública, creo yo. Ay, qué buena definición. sí. Y el déficit más grande de Colombia es el déficit moral. Sí, señor, es como si se hubiera derrumbado todos los elementos fundacionales de comportamiento de la sociedad y la ética aparece ahora como un artículo suntuario que no le interesa a nadie y que se metió en el sector privado, mi querido Juan. Y solo voy a decir 2 cosas fundamentalmente a los empresarios. Primero, la necesidad de que la ética de la empresa tiene que ser el factor fundamental de fortalecimiento del sector privado y de la forma de enfrentar el futuro
de lo que viene. De lo que le quería... Por lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Eso, de eso que quería hablarle del futuro. Mire. Y lo segundo, Juan, es la necesidad de trabajar en prevención. Es que nosotros no podemos llegar a la autopsia del cadáver de la corrupción, sino tenemos que prevenirla, tenemos que evitarla, tenemos que impedirla y disponemos de herramientas muy débiles. Y por eso esos empresarios del sector privado son aliados fundamentales para la Procuraduría, por ejemplo. Sí, sí, señor. Es todo el país unido, empezando por sus líderes públicos y privados. Pero, lo más grave de todo. Exacto. Exacto. Ahora ya se corrompieron los dos sentidos, el Estado y los particulares. Así Oiga, es. Y la ética que antes ni siquiera era una virtud, eso era un supuesto. Así es, una base del comportamiento de la sociedad. Eso era obvio que lo tuviera la gente. Así es. Hoy es como una joya extraña encontrar a alguien ético, a alguien limpio. Así es. Después de semejante lucha que está dando, de todo esto que está haciendo. ¿Se siente que le faltan fuerzas, que se le acaban las fuerzas, se desanima o...? Sí, a veces uno se siente muy solo, Juan. Solo. Porque yo creo que las instituciones están muy debilitadas frente a la corrupción. Porque además la corrupción ha penetrado el Estado. Cuando desde afuera se toman el Estado para corromperlo y lucrarse de los fondos públicos. Y lo otro es la cooptación. Es simplemente entrar desde adentro para hacerle una serie de vueltas a quienes están afuera y los recursos públicos se destinan entonces a torcidos y actividades corruptas. Son dos formas que además son macrocorrupción, porque, repito, ya no es el funcionario que está en un cubículo, en una oficina pública, esperando que le pasen un maletín con billetes, ¿no? Hoy en día son transacciones electrónicas afuera, sociedades offshore, lavado de dinero, una cosa de una sofisticación impresionante. No, es que ni siquiera era un maletín con dinero, era un sobre. Exacto. Era un sobrecito en los comienzos. Así es. Esa corrupción inicial, que obviamente es el germen que produce todo esto, la toleramos, la admitimos. Incluso la patrocinamos con silencio los colombianos y miren lo que se convirtió. Eso. Hoy es una corrupción sofisticada. Exacto, digitalizada eso completamente. Es. Por eso ya no hay pobres diablos, sino señorazos. Exacto. Por Dios santísimo, ¿dónde vamos a llegar? Por eso, mi querido Juan, nosotros estamos presentando... Colombia se ha quedado atrás en una cosa que ha sido muy importante como herramienta en los países europeos. Y es demostrar que no solo la corrupción tiene base en las acciones de los hombres de los corruptos, sino que hay organizaciones dedicadas a la corrupción. Sí, sí. Y entonces ha aparecido un concepto que es la responsabilidad penal de las organizaciones y las sociedades. Estamos presentando un proyecto de ley al Congreso que comienza a discutirse la semana entrante. Qué bueno, porque es que eso es lo que vemos. Exacto, porque a veces, Juan, se escudan los corruptos detrás de las organizaciones corporativas. Todos hemos visto el famoso edificio de Odebrecht en todos los noticieros, que tenía un departamento de operaciones estructuradas. Eso era la casa de máquinas de las coimas de Odebrecht. La casa de máquinas, y era donde se producía... Exacto, había un departamento que producía sobornos y coimas, y eso quedó intacto, después de que supuestamente firmaba un acuerdo con el Departamento de Justicia. Y hay que combatir entonces penalmente sociedades que son promotoras y actoras de corrupción. ¿Cómo? Con multas, que muchas pueden llevar incluso a la desaparición de la empresa, cancelándole la personería jurídica, las licencias, inhabilitándolas. Por ejemplo, el gran cinismo de Odebrecht en Colombia, querido Juan, es que están diciendo que quieren venir a licitar para el metro de Bogotá después de todas las trapisondas y de todos los torcidos que hicieron. Esa. Hay una peor que esa, que como usted bien lo denota con su gesto. Sería cómico si no fuera trágico lo que hacen. Así es. Están pidiendo que les den plazos para pagar lo que coimearon, lo que robaron. Y nos están demandando, Juan. Sí, los pájaros tirándole a las escopetas, como y lo hemos que ojalá repetido. les den los cobros mensuales sean con intereses bajos. Así es. Por Dios. ¿Qué es peor, cree usted, la corrupción o el cinismo? Sí. Este cinismo es consecuencia además de la sensación de impunidad que ellos tienen a lo largo y ancho de América Latina. Es el hijo Porque mayor. además le han mentido a los propios americanos. Juan, yo decía ayer que además Colombia lo que está esperando es que Odebrecht le cuente la verdad de lo que sucedió, porque no la han contado. Como en el caso de la justicia de la paz, aquí tiene que haber primero verdad y después habrá justicia y vamos a ver si son capaces de reparar el daño inmenso que le causaron a la moralidad pública y a lo público en Colombia. Que es debería ser nuestro activo más valioso. No podemos seguir esperando el momento en que hay que hacer la autopsia al cadáver de la corrupción.
¿Y será que podemos montar una clínica para prevenir y curar la enfermedad de la corrupción? Yo creo que ese es el gran desafío de toda la sociedad, Juan, y a través de esas alianzas donde la ética empresarial prime. Es que aquí veníamos en una lógica donde el mejor empresario era el que le torcía el pescuezo a la ley y el que se movía por la zona gris. A los abogados nos enseñaron, por ejemplo, que había una distinción entre lo que los comerciantes llaman las prácticas comerciales atrevidas. Es decir, que tocan el lindero del Código Penal. Ah, y el límite ahí. Sí. Exactamente, y gente que se ha movido en ese límite. Yo creo que eso es lo que no podemos aceptar. Y realmente, yo siempre pongo un ejemplo, las coimas, por ejemplo, Juan, para los países europeos estaban no solo legitimadas, sino legalizadas, la entrega de coimas. Hasta el año 2002, todos los países de Europa podían descontar el pago de coimas en América Latina como costos de su intervención comercial en países en vías de desarrollo. ¿Y ahora? Ahora, gracias a una convención de la famosa OCDE, donde ya somos parte de ese club, ahora es un delito de soborno transnacional. ¿Sabe por qué se lo pregunto, lo de ahora? Para que usted lo dijera y el que nos está viendo y oyendo, el ciudadano colombiano, entienda que así se pueden corregir las cosas. Así es. Europa lo logró. Así es. Espéreme, no quiero que se me pase esto. Como usted bien dice, parecía astucia. Exacto. El empresario privado. El avivato, ¿no? La cultura que has descrito cuántas veces en todas las columnas del tiempo. Eso es. Sí. Entonces ahí es donde yo digo, esa corruptela, la tolerancia con eso. ¿Sabe qué fue lo primero que corrompió? El idioma. Entonces en Colombia uno oye decir con una frescura, por la plata baila el perro. Yo quiero ser rico. Mijito, oiga, hay regiones de Colombia que cuando yo era muchacho oía yo era muchacho, quiero decir, usted no había nacido, son el siglo XV. Sobre todo. Yo oía este proverbio, las abuelas a los niños, mijito, en la vida hay que ser rico. Ojalá trabajando, pero si no es trabajando, mijito, en la vida hay que ser. Entonces, por Dios, sí, ese fue le cogimos confianza a la corrupción. Ahí fue cuando se fregó el país. Es que además, Juan, todo eso como ensañado en el sector público, porque yo creo que muchas personas que aspiran a ser funcionarios públicos, de elección popular o no, creen que el sector público es el trampolín para enriquecerse indebidamente. Y sabe que lo creen. Y hay que cortar esa lo creen seriamente porque se volvió una cultura. Claro, permanente. lo creen y lo practican, Juan, que es lo peor de todo. ¿Sabe cuál era la otra que le quería mencionar? Que la gente la usa como la mayor normalidad del mundo. El vivo vive del bobo. Exacto. Un proverbio en el cual vivo es el ladrón y bobo es el honrado, y aquí la repetimos, el vivo vive del bobo, y el bobo de su madre, si puede, dice la gente. Así es, y el ejercicio de la política está pegado a esa característica. Entonces se hace política es para enriquecerse, porque el que llega al sector público se puede enriquecer. Y eso hace parte de la lógica del funcionamiento de la lógica de lo y de público la mecánica, en Colombia. y de la mecánica de lo Así público. Es decir, de lo sobreentendido. ¿De qué te sorprende si tú sabías que él era político y iba a enriquecerse? Así Exacto. le dicen a uno. Exacto. ¿Colombia es un país corrupto? Sí, porque los corruptos son quienes nos gobiernan. Preocupante, ¿verdad? Porque aquí en Colombia todo lo que se hace a base de intereses propios. Siempre hay corrupción, todo político es corrupto. ¿Qué hay de cierto en el dicho que dice que el vivo vive del bobo? Es cierto. ¿Y el bobo de papá y mamá? ¿Qué quiere decir? Los vivos son los políticos y el bobo es el pueblo. ¿O por la plata baila el perro? Por supuesto. Actualmente es así. Eso es lo que ha dañado a la población. La gente quiere mucho las cosas rápidamente, adquirir las cosas rápidamente. Todo el mundo está atenido a sacarle provecho al que más pueda y a lo que más pueda. Que le den plata, baila. ¿Nuestro país cómo está en el tema de la ética? ¿Nos rajamos en ética? Sí, desgraciadamente sí. Bastante, porque en los colegios ya yo creo que ni en la universidad dan ética, ¿no?
bastante. ¿Qué debemos de hacer para recuperarla? Dar ejemplo de honestidad, dar ejemplo de corrección. Eso hay que comenzar motivando a la juventud. Yo siempre he dicho que los pelados que van naciendo son los que nosotros debemos de ir guiando. Darles buenos principios, buenos valores, porque sin principios y sin valores en casa, ¿qué hacemos de este país? Nada. A mí me parece que lo justo es equidad, es igualdad y que las personas tengamos lo que en realidad merecemos. ¿Pero no crees que a veces es una parte de indiferencia dejarle todo al gobierno? Pues hay parte y parte, pero la mayor parte creo que la debe el gobierno. El foco de corrupción es tan grande que eso llega a opacar lo poco bueno que hay, ¿me entiendes?, en la sociedad. No esperar que sea el gobierno, tú, aquel, uno. Hay que elegir la ética. Es el momento de la grandeza en la construcción de un gran pacto que libere a Colombia de los corruptos y la violencia que ellos promueven. Somos más los que queremos un país unido y con la confianza recuperada. Hola, una pregunta. No se me vaya. El tema de la ética. Nosotros como ciudadanos, como colombianos, ¿hemos perdido la ética? Yo veo que por lo menos hay gente muy honorable que trabaja, pero hay unos por demás de ladrones, ¿sí? Lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas, la ética con la moral, ¿sí? Yo creo que prevalece de pronto el interés económico que el moral. Nos falta mucha ética. Hoy en día es muy complicado encontrar a alguien ético. Hay de todo. La mayoría de los colombianos se las tiran de sabios y no tienen ni siquiera ética profesional. Y la educación de pronto no está formando a las personas para ser honestas. Y eso es lo que nos falta a nosotros los colombianos. Luchar contra la corrupción. ¿Qué se imagina? No, pues yo creo que no volver a votar nunca. Porque se ha demostrado que a nivel de Colombia la corrupción ha venido progresando. Colombia está en una situación muy complicada, muy difícil. Pues el país se lo está tragando la corrupción, ¿no? Pero yo creo que esto debe cambiar, porque si el pueblo lo educan, el pueblo tiene que haber otra formación, tiene que haber otra clase de vivir. O sea, la politiquería es una corrupción impresionante. El político es la persona más corrupta que yo he conocido en este país. Prima, al parecer, el bien particular sobre el general. En el día a día, como colombiana, ¿cómo debemos ayudar para acabar con la corrupción? Pues sería como actuar a conciencia y hacer las cosas bien. Como lo enseñaron a uno, y creo que varios nos enseñaron así, es creer en la palabra de la gente. Lastimosamente se ha perdido. Yo pienso que la gente de Ibagué, la gente de Colombia necesita gente transparente. Y nosotros pues como ciudadanos vigilar que nuestros gobernantes miren y actúen y cojan el presupuesto y todo eso de forma correcta. Pues ese es el cuento. Un país que olvida la ética va directo al retroceso. Si como colombianos nos unimos para establecer los valores sociales, nos consolidaremos como una nación libre de corrupción. Según la ONG Transparencia Internacional, de 180 países en 1994, Colombia ocupó el tercer lugar como uno de los estados más corruptos. En 1997 ocupó el segundo lugar y este año bajó al puesto 96. La corrupción es algo que todos conocemos, pero por alguna razón nos cuesta mucho trabajo definirla. Vamos con la conversación entre el procurador Fernando Carrillo y el periodista Juan Gozaín, donde hablarán sobre este fenómeno y el por qué, cuando la corrupción ataca, afecta principalmente a los más inocentes. Bueno, ¿y qué tal los otros escandalazos, los otros símbolos, entre comillas, de la corrupción en Colombia? ¿Qué tal el PAE? El programa de alimentación escolar. De acuerdo, Juan. Oiga, eso dan ganas de... Eso duele mucho más, Juan. ¿Usted sabe lo que dijo un señor aquí en la calle un día? En una manifestación, un manifestante, un ciudadano, estaban hablando del PAE, protestando los padres de familia, cuando se reveló que por una pechuga estaban cobrándole al municipio 40.000 pesos. El PAE, y el señor dijo, al PAE yo le miento la MAE. Yo lo oí allá en el centro de Cartagena.
La Claro. gente, imagina la Claro. comida de los niños más pobres. Así es, porque Juan, hay como tipos de corrupción que es, digámoslo así, macrocorrupción, pero bueno, en la contratación y las obras públicas, que es gravísimo, pero cuando se ensaña la corrupción o se pega como una costra a lo social, el daño en sociedades tan desiguales como las nuestras es triple, ¿no? Imagínese Porque es un las daño víctimas. a la sociedad, al Estado y a los sectores más vulnerables, Juan. Sociedad, el Estado, los sectores más vulnerables, la familia, Así es. los niños, es decir, los que están creciendo y el Así ejemplo es. que ven es eso. Sí. Y no solo son mal ejemplo, sino víctimas además. Exacto. Los dos grandes ejemplos, Juan, uno es la nutrición infantil, que es el padre, y el otro la salud. Ah, es que la bueno. salud se convirtió en la presa de la corrupción. Entonces los carteles de la salud en una cantidad de departamentos de Colombia, nadie vigilaba esos recursos y realmente la corrupción mata, Juan, que ese es el tema. La semana pasada estábamos en una conferencia con unos profesores europeos y alguien decía, no, es que hay organizaciones corruptas que matan. Por ejemplo, en el Código Penal francés, el delito de homicidio lo puede cometer una organización, no un particular persona, sí. o una persona natural. Entonces le preguntaba a alguien, ¿y cómo? No, pónganse a pensar, por ejemplo, en las fábricas de juguetes que incorporaban elementos tóxicos para los niños, o fábricas de alimentos que incorporan elementos o ingredientes que le hacen un daño letal a la salud, que en la historia de la humanidad hemos tenido Sí, una sí, cantidad. sí. Entonces es evidente que la corrupción no solo la cometen los particulares, sino que, por ejemplo, en el caso de la salud, los recursos que se roban de la salud terminan matando a nuestros niños en un momento dado. Eso suena como medio populista, No, pero es una realidad. Eso es lo más realista Así del mundo. es. Mire, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo sobre los medicamentos del Así sistema es. de salud. Duré 6 meses, casi un año, investigando por qué las cajitas que antes venían de 30 pastillas ahora traen 28 y obligan a la gente a comprar 2 más para completar el mes. Y oiga lo que me pasó. En medio de la investigación se lo comento a un médico amigo para que me dé su opinión. Y me dijo, tienes toda la razón. Aquí nos quitan, no solo la corrupción se roba el dinero, también se roba los medicamentos. Cada día traen menos medicamentos los Exacto. que dan las EPS. Apreciado Juan, ¿qué podemos hacer para recuperar la ética en este país? Aquí yo pregunto, porque es una transformación cultural de varias generaciones, ¿no? Y hemos venido por un camino que es un camino bastante pedregoso, cuando las actividades de los corruptos le siguen enviando las malas señales a la sociedad. Mire, cuando altos funcionarios del Estado como usted hacen lo que está haciendo, lo que tiene que hacer la sociedad es unirse a ese propósito. Cada uno en lo suyo. Los maestros en las escuelas, los sacerdotes o los pastores de las distintas religiones en sus iglesias, las juntas comunales en sus barrios, los padres en la casa. Y ya que me lo pregunta, como empezó diciéndome qué podemos hacer, los periodistas, nosotros, ese es nuestro oficio principal. En Colombia no hay hoy propósito periodístico más urgente, imperioso y obligatorio para la prensa que la lucha contra la corrupción. Así es, querido Juan. Yo creo además que de todas las grandes conclusiones, estudios, diagnósticos que se han hecho a nivel mundial, solo hay un punto sobre el cual hay consenso absoluto, y es que la libertad de prensa es la herramienta fundamental para combatir la corrupción. Imagínense, en una sociedad donde no exista la libertad de prensa, podría incluso, aunque parezca terrible lo que voy a decir, podría incluso la sociedad decir que como no sabemos, como no nos cuentan porque no hay libertad de prensa, pero aquí todos los días, usted sabe mejor que yo, señor procurador, todos los días un escándalo nuevo. No hemos terminado todavía de digerir el escándalo anterior, cuando sale el de los alimentos de los niños, el de la salud, el de qué sé yo, Virgen Santísima. Así es. ¿Qué estamos creando? ¿Qué país? ¿A dónde vamos a parar? Si no se une toda la nación, desde el colombiano más ilustre hasta el más anónimo, todos, esto no lo vamos a sacar adelante. Sí, ese debería ser como el gran primer pacto, ¿no? El presidente Duque está hablando de la necesidad de armar grandes pactos, pero si uno no pone como premisa mayor en el sector privado la ética empresarial y en el sector público la ética pública, no vamos a hacer nada, Juan. Así es.
Así es, los dos grandes frentes. Y ahí reflejarlo, proyectarlo sobre la sociedad, como le digo. Mire, las universidades, los colegios, la junta del barrio, todo. Así es. Pues créame que me complace mucho haber tenido esta conversación y cuando quiera seguimos hablando. No, una maravilla, Juan, porque aquí tenemos ese enfrente al maestro, no solo del periodismo, sino que ha marcado, creo yo, esos referentes éticos tan importantes que el país necesita. ¿Por qué es eso, Juan? Es que seguir ejemplos, no es la ejemplaridad. ¡Ay, qué bueno! Claro. Es seguir ejemplos. Qué bueno, la pequeña pero importantísima diferencia. Así es. Hay que seguir ejemplos, esa podría ser una consigna. Así es. Este es el momento para formular las preguntas que queremos que el procurador responda. Recuerda hacerlo a la cuenta de Twitter @fcarrilloflores. Bueno, aquí nos llegó un mensaje de Santiago Ávila. Santiago pregunta, ¿por qué será que en Colombia no pasa un día sin que reviente un escándalo de corrupción? ¿Hay esperanza de que esto cambie? Gran pregunta, Santiago, vamos a contestarla. Yo creo que estamos como condenados aparentemente a vivir con la corrupción, pero eso no puede ser así. Hay que romper esa tradición. Venimos acostumbrados a que el sector público es el trampolín del enriquecimiento ilícito de los políticos. Eso hay que pararlo. Y es solo la ciudadanía la que es capaz de lograrlo. Nosotros estamos precisamente ahora en Cartagena porque vamos a firmar esta tarde una gran alianza por la transparencia con los empresarios, porque ustedes saben cómo el sector privado cada vez más está jugando un rol negativo y puede jugar un rol absolutamente positivo, por ejemplo, para prevenir la corrupción, para impedir los actos corruptos, para evitar que se presenten las situaciones corruptas. Luego, lo primero es la denuncia de los ciudadanos, que eso hemos insistido siempre en este programa. Hay que romper la cultura de la corrupción, hay que imponer la cultura de la integridad, de la ética, de la probidad, de tantos valores además que se volvieron a veces el valor del bobo en Colombia, como dice Juan Gozaín, no la cultura del avivato que ha sido la cultura tradicional, sino de la gente que sabe que los recursos públicos son sagrados, que el funcionario público hay que respetarlo y que el funcionario público debe respetar su función pública y que el sector privado se va a fortalecer cuando luche contra la corrupción y la ciudadanía se va a fortalecer también cuando denuncie la corrupción. La premisa mayor de toda esta batalla para ganarla, no solo vencer a aquella, sino convencer a la gente de que es posible ganarle esta batalla a la corrupción, es con ustedes. Vencer la fractura social, recuperar la confianza y fortalecer la cultura de lo público es algo que debemos hacer los colombianos en conjunto, porque la corrupción se fortalece con la indiferencia. Tenemos que trabajar por reconstruir la ética y por un mejor país. Ese es el camino de una nueva Procuraduría Ciudadana.